Me llamo Emma Wilson. Tengo 26 años y hasta el año pasado creía que mi educación estaba asegurada gracias al fondo fiduciario que mi abuela creó con tanto cariño para mí. Esa seguridad se hizo añicos cuando descubrí que mis padres habían gastado casi hasta el último centavo para financiar el lujoso estilo de vida de mi hermana Vanessa. Pensaban que yo guardaría silencio para mantener la paz en la familia, pero se equivocaban. Lo que nunca imaginaron fue la llamada del director del banco que convirtió su confianza en un pánico absoluto. Antes de continuar con mi historia, me gustaría saber desde dónde la estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios y, si alguna vez has sido traicionado por tu familia, dale a me gusta y suscríbete. Mi abuela Evelyn era la mujer más extraordinaria que he conocido. A diferencia de mis padres, que heredaron su cómodo estilo de vida, la abuela Evelyn construyó su éxito desde la nada. Llegó a Estados Unidos con solo $50, hizo 3 trabajos a la vez y finalmente montó un pequeño negocio de importación que se convirtió en una empresa respetable. Nunca esperes limosnas, me decía mientras horneábamos galletas en su cálida cocina, que olía a canela y a sabiduría. Pero no hay nada malo en darle a alguien a quien quieres una oportunidad. Esa oportunidad llegó cuando cumplí 12 años. La abuela invitó a nuestra familia a una cena especial en la que anunció que había creado fondos fiduciarios para la educación de mi hermana y para la mía. Había reservado $150,000 para cada una de nosotras para cubrir nuestros estudios universitarios y de posgrado. Recuerdo cómo le brillaban los ojos cuando me lo dijo. La educación es lo único que nadie te puede quitar. Ojalá fuera cierto. Al crecer en nuestra casa colonial de 4 dormitorios en los suburbios de Connecticut, el contraste entre cómo nos trataban mis padres a Vanessa y a mí era sutil, pero persistente. Mis padres, Thomas y Patricia Wilson, ambos profesionales de éxito, se aseguraban de que tuviéramos todo lo que necesitábamos, pero Vanessa siempre parecía conseguir todo lo que quería. Vanessa, solo 2 años menor que yo, había heredado la belleza de nuestra madre y el encanto de nuestro padre. Era la niña que podía derretir la severa expresión de mi padre con un simple puchero y convencer a nuestra madre de que le ampliara el toque de queda con un pestañeo. Yo, por mi parte, heredé el carácter práctico y la determinación de la abuela Evelyn. Yo era responsable, planificadora y triunfadora. Emma es tan autosuficiente, solía decir mi madre con orgullo a sus amigas, lo cual era, en realidad, un eufemismo para decir que Emma no necesitaba nuestra atención. Cuando Vanessa suspendió matemáticas en segundo curso, nuestros padres contrataron al profesor particular más caro de la ciudad. Cuando yo necesitaba zapatillas nuevas para atletismo, mi madre me sugirió que utilizara el dinero que ganaba cuidando niños, porque las cosas se valoran más cuando se ganan con esfuerzo. Ese patrón se repitió durante todo el instituto. Vanessa recibió un coche nuevo por su 16º cumpleaños, y yo compartí el viejo sedán de mi madre cuando ella se compró uno nuevo. Vanessa se fue a Italia con sus amigos durante las vacaciones de primavera, y yo trabajé de socorrista en la piscina municipal. No me malinterpretes, no nos maltrataban ni nos descuidaban. Nuestra casa era cómoda y siempre cubrían mis necesidades básicas, pero el mensaje constante era claro: Vanessa era especial. A pesar de estas diferencias, yo era capaz. Yo destacaba académicamente, mientras que Vanessa luchaba por mantener una media de notable. Me gradué primera de mi clase y conseguí una beca parcial para la Universidad de Nueva York. Tengo pensado usar una parte de mi fondo fiduciario para pagar los estudios y ahorrar el resto para el máster. Durante la universidad,
Llamaba a la abuela Evelyn todos los domingos. Se convirtió en algo más que una abuela, fue mi mentora y amiga. Cuando le expresaba mi frustración por el favoritismo de mis padres, ella me escuchaba sin juzgarme y me animaba a forjar mi propio camino. Algunas personas necesitan que las lleven por la vida, pero tú, mi amor, tienes piernas de acero y llegarás a donde quieras, me dijo una vez. Durante mi tercer año en la Universidad de Nueva York, a la abuela Evelyn le diagnosticaron un cáncer de páncreas agresivo. La enfermedad avanzó rápidamente, y a pesar de los mejores tratamientos, la perdimos solo 4 meses después. En su funeral, me quedé entre mis padres sintiendo un profundo vacío que sabía que nunca se curaría por completo. En su testamento, la abuela reafirmó los fideicomisos educativos que había establecido para Vanessa y para mí. Dejó su modesta casa a mis padres y varios objetos personales a cada uno de nosotros. Yo recibí su colección de libros antiguos, sus pendientes de esmeraldas y una carta manuscrita que aún conservo en el cajón de mi mesilla de noche. Mi querida Emma, escribió. La educación transformó mi vida y sé que te abrirá todas las puertas. Los fondos que he reservado son mi inversión en tu hermosa mente y tu espíritu decidido. Úsalos bien y recuerda que creo en ti ciegamente. Me gradué con honores en la Universidad de Nueva York, trabajando a tiempo parcial para retirar la menor cantidad posible del fideicomiso. Había conservado la mayor parte para la escuela de posgrado, donde planeaba obtener una maestría en psicología educativa. La abuela habría estado orgullosa de mi cuidadosa planificación y de mi éxito académico. Poco sabía yo que, mientras calculaba cada hora y cada dólar y trabajaba 20 horas a la semana, además de estudiar, mis padres ya habían empezado a desmantelar el futuro que la abuela Evelyn me había asegurado. Después de recibir la carta de admisión al competitivo programa de psicología educativa de Colombia, llamé a mis padres inmediatamente. Mamá contestó y pude oír el orgullo en su voz cuando le di la noticia. Es maravilloso, cariño. Aunque no me sorprende, siempre te ha gustado estudiar. Gracias, mamá. Ahora necesitaré acceder a mi fondo fiduciario para pagar el depósito de la matrícula. ¿Podemos reunirnos con el banco esta semana? Hubo una breve pausa antes de que respondiera. Bueno, tu padre se encarga de todo eso, déjame ver su agenda y te llamo. Pasaron 3 días sin que me devolviera la llamada. Cuando volví a intentarlo, contestó mi padre y parecía extrañamente apresurado. Emma, felicidades por Colombia. Escucha, hay que arreglar algo con el fideicomiso. El banco ha estado poniendo dificultades con los pagos últimamente. Ya sabes cómo es la burocracia. Danos unas semanas para solucionarlo todo. Algo en su tono me pareció extraño, pero no tenía motivos para sospechar que fuera a pasar algo realmente malo. Ya había sacado dinero del fideicomiso antes sin ningún problema. Aún así, les di el beneficio de la duda y me centré en terminar mis proyectos de carrera. 2 semanas más tarde, mi hermana Vanessa llamó muy emocionada. Emma, nunca te lo vas a creer, anoche Jordan me pidió matrimonio. Vanessa y Jordan llevaban saliendo poco más de 1 año. Él trabajaba en finanzas y era de familia adinerada, aunque, por lo que Vanessa había comentado, había dejado recientemente su trabajo para dedicarse a sus aspiraciones empresariales. Qué bien, Vanessa, enhorabuena, le dije, sinceramente feliz por ella a pesar de nuestra complicada relación. Tienes que ver el anillo, tiene 3 quilates y es de corte esmeralda. Jordan dice que es casi perfecto. Hice un rápido cálculo mental, un anillo así fácilmente costaría $20,000 o más. Vaya, eso es una gran inversión.
Pensaba que Jordan estaba en paro. Oh, está montando su propia empresa tecnológica. A mamá y a papá les parece una idea brillante y nos están ayudando a ponerla en marcha. Ese comentario no me pareció significativo hasta el fin de semana siguiente, cuando fui a casa y vi un BMW blanco en la entrada. Dentro, Vanessa les estaba enseñando a mis padres folletos de lujosos lugares para celebrar bodas en los Hamptons. ¿Es un coche nuevo?, pregunté señalándolo. Vanessa sacudió su cabello teñido perfectamente. ¿No es precioso? Necesitaba algo fiable para ir al nuevo apartamento. ¿Un nuevo apartamento en Manhattan? Jordan y yo acabamos de firmar el contrato, está en Chelsea. Deberías ver las vistas. De todos modos, estamos pensando en 60 invitados para la fiesta de compromiso. Será una celebración íntima, pero especial. A medida que avanzaba la tarde, descubrí más detalles sobre el repentino cambio de estilo de vida de Vanessa. Las 2 semanas de vacaciones planeadas para Grecia e Italia, el decorador de interiores contratado para el nuevo apartamento, y el chef privado reservado para la fiesta de compromiso. Para alguien cuya prometida estaba entre trabajos y cuyo trabajo a tiempo parcial en una boutique no podía financiar tal extravagancia, las cuentas no cuadraban esa noche. Me acerqué a mis padres en la cocina mientras preparaban la cena. Mamá, papá, todavía tengo que gestionar el acceso a mi fondo fiduciario para Colombia, se acerca la fecha límite para el depósito. Se miraron rápidamente y me dio un vuelco el estómago. Están trabajando en eso, cariño, dijo mamá de repente, muy interesada en cortar una cebolla. No entiendo por qué tardan tanto. ¿Puedo ir yo al banco? Ya tengo 25 años, papá carraspeó, pero tu madre y yo seguimos siendo cofideicomisarios, tal y como lo estableció la abuela, y tenemos que aprobar los retiros importantes hasta que cumplas 30 años. Eso era nuevo para mí. No me parece bien. Ya he accedido antes para pagar la matrícula. Sí, pero las cantidades más pequeñas estaban preaprobadas. Esto es diferente. Miré entre ellos y me di cuenta de que ninguno me miraba a los ojos, así que decidí preguntar lo que me había estado molestando todo el día. ¿Estás ayudando a Vanessa con todos estos nuevos gastos, el coche, el apartamento, los planes de boda? Mamá se animó, aparentemente aliviada por el cambio de tema. Vanessa y Jordan están empezando su vida juntos, es un momento importante para ellos, así que les estás dando dinero, les estamos ayudando a instalarse. Papá dijo con firmeza que tienen grandes planes y que mi educación no entraba en ellos. Sentí que se me alzaba la voz. La matrícula de Colia vence dentro de 3 semanas. Necesito saber si puedo contar con el fondo fiduciario que la abuela creó específicamente para mi educación. No seas dramática, Emma. Mamá suspiró. Siempre has encontrado la manera de que las cosas funcionen. Tienes la beca y tus ahorros. Vanessa necesita más apoyo ahora mismo. La conversación terminó ahí, pero mis preocupaciones apenas comenzaban. Esa noche no pude dormir. El coche de lujo, el apartamento caro, los elaborados planes de boda. Nada de eso encajaba con los ingresos reales de Vanessa y Jordani, y la evasividad de mis padres sobre mi fondo fiduciario hicieron sonar las alarmas en mi mente. A la mañana siguiente, conduje hasta la sucursal local del First National Bank, donde se habían abierto ambas cuentas. Solicité una reunión con el gerente, dispuesta a utilizar mi condición de beneficiaria para obtener al menos alguna información. El banco me dijo mucho sin la autorización de mis padres, pero descubrí 2 cosas cruciales. Seguía siendo el beneficiario designado y había habido una actividad significativa en la cuenta durante el último año.
El representante de atención al cliente me sugirió que volviera con mis padres para hablar sobre ello. Mientras conducía de vuelta a mi pequeño apartamento cerca del campus, la ansiedad me carcomía. Se acercaba la fecha límite para el depósito de colia. Mis ahorros no cubrían ni siquiera la matrícula del primer semestre. Los préstamos estudiantiles eran una opción, pero la abuela Evelyn había creado específicamente el fideicomiso para evitar las deudas educativas. Llamé a mis padres todos los días de esa semana. Cada vez me daban una excusa diferente. Papá estaba de viaje por trabajo, el banco necesitaba documentación adicional, estaban consultando con su asesor financiero. El patrón era claro, estaban ganando tiempo. Mientras tanto, el Instagram de Vanessa se llenaba de fotos de sus compras compulsivas, la reforma de su nuevo apartamento, degustaciones de pasteles y visitas a locales para celebrar la boda. Cada imagen era como un ataque personal, especialmente cuando publicó las fotos de las increíbles vacaciones en Europa con las que mis padres nos habían sorprendido a ella y a Jordan como regalo de compromiso. A la tercera semana de respuestas evasivas por su parte, supe que algo iba muy mal. Concerté una cita con el señor Jenkins, el director de la sucursal principal donde la abuela había establecido los fideicomisos. No quería decirles nada a mis padres sobre la reunión. Algo me decía que tenía que entender lo que estaba pasando antes de enfrentarme a ellos de nuevo. Me temblaban las manos mientras aparcaba frente al imponente edificio de ladrillo. Lo que descubriera dentro calmaría mis crecientes temores o los confirmaría. En cualquier caso, no podía seguir en este limbo de incertidumbre y sospecha. Era hora de conocer la verdad sobre mi futuro. Me alisé nerviosamente la falda mientras el señor Jenkins revisaba la información de la cuenta en la pantalla del ordenador. Tenía unos 50 años, ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre, y la actitud profesional de alguien que había dado innumerables veces buenas y malas noticias financieras. Como beneficiaria, la señora Wilson tiene derecho a cierta información, comenzó con un tono cuidadosamente neutral. Sin embargo, dado que sus padres siguen siendo los cotitulares de la cuenta hasta que cumpla los 30 años, ellos conservan un control significativo sobre los desembolsos y la gestión. Lo entiendo, respondí tratando de mantener la voz firme. Solo necesito saber si hay fondos suficientes disponibles para la matrícula de mi programa de posgrado. El primer pago vence en... Los fideicomisarios conservan un control significativo sobre los desembolsos y la gestión hasta que cumpla 30 años. Lo entiendo, dije tratando de mantener la voz firme. Solo necesito saber si hay fondos suficientes disponibles para la matrícula de mi programa de posgrado. El primer pago vence en menos de 2 semanas. El señor Jenkins se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto que me hizo sentir un dolor aún mayor antes siquiera de que hablara. Milson, Emma. Me temo que tengo una noticia preocupante que darle. Su fondo fiduciario para educación tiene actualmente un saldo de $3.782.14. La habitación pareció inclinarse bajo mis pies. Eso es imposible. Debería haber más de $100.000. Giró el monitor para ver la pantalla. La cuenta ha experimentado una actividad de retiro significativa en los últimos 24 meses. A continuación, se mostró el historial de transacciones. La lista de retiradas se extendía por la pantalla como dedos acusadores. $20.000 transferidos hace 6 meses, $35.000 retirados el verano pasado, $25.000 retirados hace 3 meses, y otras retiradas más pequeñas, de entre $5 y $10.000,
repartidas a lo largo del tiempo. ¿Quién autorizó esto?, susurré, aunque ya sabía la respuesta. Todas las retiradas habían sido autorizadas por los cotitulares del fideicomiso, Thomas y Patricia Wilson. Los fondos se habían transferido principalmente a dos cuentas, una cuenta conjunta a nombre de sus padres, y una cuenta individual a nombre de Vanessa Wilson. El dinero de mi abuela. Mi futuro educativo se había drenado sistemáticamente para financiar el lujoso estilo de vida de mi hermana. El coche, el apartamento, los planes de boda, el dinero para poner en marcha el negocio de Jordan. Ahora todo tenía un sentido repugnante. ¿Estaban destinados estos retiros a fines educativos?, pregunté, recordando que la abuela había establecido específicamente el fideicomiso para la educación. El señor Jenkins vaciló. El fideicomiso se creó efectivamente con fines educativos, sin embargo, como cofideicomisarios, sus padres tienen ciertos poderes discrecionales. Pero el dinero estaba destinado a mi educación, insistí con la voz entrecortada. Mi abuela quería asegurarse de que pudiera terminar mis estudios de posgrado sin deudas. Lo entiendo y comprendo su situación, dijo el señor Jenkins con amabilidad. Son asuntos delicados, especialmente dentro de las familias. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuve. No iba a derrumbarme en esa oficina con paneles de caoba delante de un hombre que veía traiciones financieras todos los días. Pero no se trataba solo de dinero, sino de ignorar los deseos de mi abuela, de mostrar favoritismo descarado hacia mí por parte de mis padres, de sacrificar mi futuro para que Vanessa estuviera más cómoda. Recordé las palabras de la abuela Evelyn cuando anunció el fideicomiso. La educación es lo único que nadie te puede quitar. Se había equivocado, se la habían quitado, o al menos le habían quitado los medios para obtenerla. ¿Hay algo que pueda hacer?, pregunté finalmente, odiando lo débil que sonaba mi voz. El señor Jenkins pareció pensárselo. Déjeme revisar la documentación original del fideicomiso más detenidamente. A veces hay disposiciones o cláusulas que podrían ser relevantes para su situación. ¿Podría volver mañana por la tarde? Asentí mecánicamente, le di las gracias y salí del banco al brillante sol primaveral que parecía burlarse de mis sombrías perspectivas. Una vez dentro del coche, las lágrimas brotaron en oleadas. Apreté la frente contra el volante y dejé que los sollozos sacudieran mi cuerpo hasta que apenas podía respirar. Imágenes de la abuela Evelyn inundaron mi mente. Su sonrisa orgullosa en mi graduación del instituto. Su inquebrantable fe en mi potencial. Su regalo económico cuidadosamente planeado para asegurar mi futuro. ¿Cómo se sentiría al saber que el dinero que había ganado con tanto esfuerzo había sido desviado de su propósito original? Los síntomas físicos de la angustia me abrumaron, náuseas en la garganta, presión en el pecho y un dolor de cabeza punzante detrás de los ojos. Busqué a tientas mi teléfono y llamé a mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad para decir que estaba enferma. Luego conduje a casa, en una nube de incredulidad y traición. En mi pequeño apartamento, me derrumbé sobre la cama, todavía con la ropa de la entrevista. Mi teléfono vibraba sin cesar con llamadas de mi madre, pero no podía hablar con ella. No hasta que procesara lo que había descubierto y decidiera qué hacer a continuación. Las implicaciones prácticas eran abrumadoras. Sin el fondo fiduciario, Colombia parecía imposible. Los préstamos estudiantiles me endeudarían durante décadas. Aplazar la admisión significaría perder mi plaza en el competitivo programa. Mis planes cuidadosamente construidos se desintegraban ante mis ojos. Pero más allá de las preocupaciones prácticas,
estaba la devastación emocional. Mis propios padres habían elegido los lujos de Vanessa por mi educación. No solo me habían traicionado a mí, sino también a la abuela Evelyn. Lo habían hecho de forma sistemática durante meses, tomando decisiones deliberadas cada vez que transferían fondos, y me habían mentido no solo una vez en un momento de debilidad, sino repetidamente, creando excusas elaboradas para ocultar sus acciones. ¿Cuántas veces había llamado para preguntar por el fondo fiduciario, y me habían dicho que el papeleo estaba pendiente, o que el banco estaba poniendo dificultades? Todas mentiras diseñadas para ganar tiempo hasta que descubriera la verdad por mí misma. A medida que el impacto comenzó a disiparse, otra emoción afloró, la rabia, la ira pura y justificada que me quemaba las lágrimas y enderezaba mi espalda. Me senté y respiré profundamente, tratando de pensar con claridad a través de la neblina de la traición. Me enfrentaría a ellos, sí, pero no por teléfono ni con una avalancha de mensajes de texto llenos de ira. Los miraría a los ojos cuando intentaran explicar por qué habían robado mi futuro para pagar las flores de la boda de Vanessa y los. Mi madre volvió a llamar, pero esta vez dejé que saltara el buzón de voz, y luego escuché su alegre mensaje en el que me preguntaba si había avanzado algo con la Oficina de Ayuda Financiera de Colombia. El tono despreocupado de su voz alimentó mi determinación. Todavía no, mamá. Susurré a la habitación vacía después de que terminara el mensaje. Pero estoy a punto de hacer progresos en algo completamente diferente. Las cenas de los domingos habían sido una tradición de la familia Wilson desde siempre, e incluso durante la universidad intentaba hacer el viaje de 1 hora en coche a casa al menos una vez al mes para disfrutar del pollo asado de mamá y de los martinis secos de papá. Ese domingo llegué sin avisar, sabiendo que estarían en casa y probablemente entreteniendo a Vanessa y Jordan. Me quedé en el porche de la casa de mi infancia, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, y el discurso de confrontación que había ensayado desapareciendo de mi mente. A través de la ventana del comedor, podía verlos ya sentados alrededor de la mesa, mis padres, Vanessa y Jordan, riendo con las copas de vino llenas. En lugar de usar la llave, llamé al timbre. Mamá abrió la puerta, sorprendida y encantada, antes de darse cuenta de mi expresión. Emma, no te esperábamos. ¿Va todo bien? No, mamá, no va bien. Ella titubeó, pero se recuperó rápidamente. Entra, estamos empezando a cenar. ¿Puedo poner otro cubierto? La seguí al comedor, donde papá se levantó para recibirme con un abrazo que no pude devolver. Mi niña, qué sorpresa tan agradable, dijo Vanessa desde su asiento, con su anillo de compromiso de 3 quilates brillando al mover la mano. Emma, qué oportuna, justo estaba enseñándoles a mamá y a papá la vajilla que elegimos para la boda. Me quedé de pie, mientras todos me miraban expectantes. Fui al banco, hablé con el señor Jenkins sobre mi fondo fiduciario. La temperatura de la habitación pareció bajar 20 grados Celsius. La sonrisa de papá se desvaneció. Mamá se entretuvo con la ensaladera. Solo Vanessa y Jordan parecían indiferentes. Quizás deberíamos hablar de esto después de cenar, sugirió papá con voz tensa. No, hablaremos de ello ahora. Saqué el extracto de cuenta que le había pedido al señor Jenkins. ¿Alguien puede explicarme por qué solo quedan $3,000 en el fondo fiduciario creado por la abuela para mi educación? El silencio que siguió fue ensordecedor. Jordan se movió incómodo en su asiento. Vanessa se miró la manicura. Papá carraspeó. Emma, los asuntos financieros son complicados. Tu madre y yo tomamos ciertas decisiones basándonos en las necesidades generales de la familia. O los deseos de Vanessa,
porque estoy viendo retiradas que coinciden perfectamente con su nuevo coche, su apartamento de lujo y lo que supongo que es el capital inicial para el negocio de Jordan, interrumpí. Mamá habló con una voz anormalmente alta. Emma, cariño, siempre has sido tan independiente e ingeniosa, tienes tu beca y se te dan también las oportunidades. Vanessa necesita más apoyo para establecerse. ¿Apoyo? Repuse con incredulidad. Has agotado un fondo fiduciario que la abuela creó explícitamente para mi educación para comprarle un BMW a Vanessa y pagar su boda. Papá añadió con firmeza. Estamos ayudando a nuestras dos hijas de diferentes maneras. Vanessa necesitaba ayuda para comenzar su vida adulta. Tú necesitabas ayuda con la educación. Les hemos proporcionado a ambas lo que necesitaran, excepto que tú gastaste mis fondos para la educación en la vida adulta de Vanessa, señalé. Colia tiene que pagar la matrícula dentro de 10 días. ¿Qué piensas hacer exactamente? Mis padres se miraron. Pensamos que quizá podrías aplazarlo un año, sugirió mi madre. Trabaja a tiempo completo, ahorra, o quizá podrías considerar un programa menos caro. La forma despreocupada en que descartó mis sueños me hizo sentir físicamente mal. Un programa menos caro que aquel para el que había trabajado 4 años, y para el que mi abuela había ahorrado específicamente para ayudarme a asistir. Vanessa finalmente habló con tono defensivo. No es que te quedes sin nada, Emma. Siempre encuentras una solución, y mi boda es un acontecimiento único en la vida, y mi educación es un pasatiempo, una actividad opcional. Me volví hacia mis padres y les pregunté. ¿Alguien ha pensado que lo que habéis hecho podría ser ilegal? Ese fideicomiso se creó para mi educación, no para la boda de Vanessa. Mi padre se puso serio. Ahora escúchame, jovencita. Como fideicomisarios, tu madre y yo tenemos discreción sobre esos fondos hasta que cumplas 30 años. Tomamos decisiones que consideramos que eran lo mejor para nuestras dos hijas. ¿Cómo es que dejarme sin poder pagar mi matrícula es lo mejor para mí? Estás dando más importancia a esto de la cuenta, dijo mi madre, tratando de tomar mi mano, que yo aparté. Somos una familia, nos apoyamos mutuamente. A veces, eso implica hacer sacrificios. ¿Sacrificios?, respondí con amargura. ¿Qué ha sacrificado Vanessa exactamente? Vanessa se levantó de la silla, que rozó ruidosamente contra el suelo de madera. Yo no les pedí que me dieran el dinero, Emma, no me culpes por esto. ¿Sabías de dónde venía el dinero? Se lo pregunté directamente y su silencio fue su respuesta. Jordan, cada vez más incómodo, habló por primera vez. Mira, Emma, entiendo que estés molesta, pero Vanessa y yo estamos construyendo un futuro juntos. Mi empresa tiene un gran potencial. Cuando nos establezcamos, quizá podamos ayudarte con tus estudios. La condescendencia en su tono fue la gota que colmó el vaso. No quiero tu caridad. Quiero lo que la abuela quería para mí. Ya basta. Dijo papá desde la mesa. Emma, entiendo que estés decepcionada, pero ya está hecho. El dinero ya se ha gastado. Seguir discutiendo no cambiará nada, salvo crear una brecha en esta familia. La brecha ya existe. Papá, tú y mamá la creasteis cuando decidisteis que la boda de Vanessa era más importante que mi educación. Mamá empezó a llorar y se secó los ojos con la servilleta. Por favor, Emma, no podemos disfrutar de la cena todos juntos. Podemos hablar de las opciones financieras para tus estudios más tarde. Miré alrededor de la mesa y vi la severa desaprobación de mi padre, las lágrimas manipuladoras de mi madre, la postura defensiva y la irritación apenas disimulada de Jordan. Me habían traicionado y ahora querían barrerlo todo bajo la alfombra con pollo asado y puré de patatas.
Necesito saber exactamente cómo piensas solucionar esto, dije mirando directamente a mi padre. Su expresión me lo dijo todo antes siquiera de hablar. Emma, sé razonable. El dinero se ha acabado. Tu madre y yo no podemos reemplazar por arte de magia $150.000, así que eso es todo. Me has quitado mi futuro. Se lo has entregado a Vanessa, y ahora se supone que debo aceptar que lo que esperamos, dijo papá con voz peligrosamente baja, es que seas miembro de esta familia, y entiendas que, a veces, los deseos individuales deben subordinarse al bien común. El bien común, repuse incrédula. ¿Cómo se relaciona el destino de Vanessa con el bien común? Ya basta, papá. Golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. Si sigues con esta actitud, Emma, no nos dejas otra opción, o aceptas la situación y sigues adelante en armonía como parte de esta familia, o puedes continuar con esta cruzada egoísta y quedarte sin nuestro apoyo. El ultimátum quedó suspendido en el aire como una nube tóxica. Amenazaban con cortarme de raíz si no aceptaba en silencio su traición. Así que esas eran mis opciones: perdonar el robo de mis fondos para la educación o ser rechazada. No seas tan dramática, suspiró Vanessa. Nadie te va a repudiar, solo deja de hacer que todos se sientan mal por intentar ayudarte. Los miré a cada uno por última vez, memorizando sus expresiones en ese momento de claridad. La abuela se avergonzaría de todos ustedes. Salí sin decir una palabra, ignorando las llamadas de mi madre para que volviera, la advertencia de mi padre de que me arrepentiría de mi reacción emocional y la acusación de Vanessa, que solo estaba celosa de mi felicidad. En el coche, todo el peso de la confrontación recayó sobre mí. No solo me habían quitado los fondos para mi educación, sino que también me habían dejado muy claro que no recibiría más apoyo, ni emocional ni económico, si me negaba a aceptar su decisión. Me sentía realmente sola. Las lágrimas empañaban mi visión mientras me alejaba de la acera. Solo avancé unas pocas manzanas antes de tener que detenerme, abrumada por la magnitud de la traición. Los sollozos brotaban en lo más profundo de mi pecho mientras años de sutil abandono se cristalizaban en esta prueba definitiva e innegable de que siempre sería secundaria para mis padres. Busqué a tientas mi teléfono y llamé a la única persona que se me ocurrió que podría entenderme, mi amiga Taylor, que me había apoyado tras la muerte de la abuela Evelyn. ¿Puedo ir a tu casa?, logré decir entre sollozos. Todo se ha derrumbado. Pondré café, dijo sin dudarlo. Y buscaré el chocolate de emergencia. Mientras conducía hacia el apartamento de Taylor, intenté imaginar qué me habría aconsejado la abuela Evelyn. Ella había superado obstáculos aparentemente insuperables con elegancia y determinación. No querría que renunciara a mis sueños ni a mis principios. No dejar que ganen, me susurré a mí mismo mientras aparcaba frente al edificio de Taylor. No sé cómo, pero encontraré la manera de seguir adelante y honrar tus intenciones, abuela. Te lo prometo. 4 días después de la desastrosa cena familiar, estaba sentado en mi apartamento, rodeado de solicitudes de préstamos estudiantiles y folletos de programas de posgrado alternativos, cuando sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba First National Bank. Hola señora Wilson, soy Richard Jenkins, del First National Bank. He estado revisando la documentación fiduciaria de su abuela, y he descubierto cierta información que creo que debería conocer. ¿Podría venir al banco hoy? Su tono transmitía urgencia, pero también algo más, un atisbo de vindicación que hizo que se me acelerara el corazón. Estaré allí en 1 hora. Llegué al banco y encontré al señor
Jenkins esperando con una carpeta gruesa y expresión seria. Me acompañó a su oficina privada y cerró la puerta antes de hablar. Señora Wilson, después de nuestra conversación de la semana pasada, tengo algo que aclarar. Su abuela Evelyn era una mujer muy meticulosa que conocía bien los negocios y la naturaleza humana. Me parecía poco probable que creara fideicomisos educativos sin disposiciones específicas que garantizaran que los fondos se utilizaran según lo previsto. Abrió la carpeta y me mostró unos documentos que no había visto antes. Hice que nuestro departamento de registros sacara el acuerdo fiduciario original del archivo, incluyendo todos los anexos y enmiendas. Lo que encontré es bastante significativo. El señor Jenkins procedió a explicar que la abuela Evelyn había incluido varias cláusulas fundamentales que mis padres habían pasado por alto o ignorado deliberadamente. En primer lugar, todos los retiros de los fideicomisos educativos debían destinarse específicamente a fines educativos. Cualquier otro uso constituía una violación de los términos del fideicomiso. En segundo lugar, el fideicomiso exigía auditorías anuales para verificar el uso adecuado de los fondos, un requisito que aparentemente se había descuidado durante los 3 últimos años. En tercer lugar, y lo más importante, el fideicomiso incluía una cláusula de recuperación que permitía al banco, como administrador del fideicomiso, recuperar los fondos desviados de los fines educativos del fideicomiso. En cuarto lugar, en caso de mala gestión por parte de los fiduciarios, el beneficiario podía solicitar el control inmediato de los activos restantes, independientemente de las restricciones de edad. Su abuela les estaba protegiendo, dijo la señorita Wilson. El señor Jenkins dijo que su actitud profesional se suavizó. Ella anticipó posibles problemas e incorporó salvaguardias en el contrato fiduciario. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza en mi pecho. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que los retiros que hicieron tus padres para el coche de tu hermana, el apartamento, los gastos de la boda y la empresa comercial de su prometido, violaban directamente los términos del fideicomiso. Como responsable de fideicomisos del banco, tengo la autoridad y la obligación de investigar este uso indebido de los fondos. Explicó que el departamento jurídico del banco ya había iniciado una investigación basada en patrones irregulares de retirada de fondos. Las grandes transferencias habían activado automáticamente una alerta interna, pero la investigación había avanzado lentamente sin que yo, como beneficiaria, planteara ninguna duda. Ahora que usted ha dado un paso al frente, podemos acelerar el proceso. El banco podría recuperar los fondos malversados. Las implicaciones eran abrumadoras. Mis padres podrían verse obligados a devolver todo el dinero que desviaron a Vanessa, pero esta medida destruiría sin duda cualquier relación familiar que quedara. Esto significaría un proceso judicial, ¿no? Pregunté, dividido entre la reivindicación y el temor. Lo más probable es que sí. Se notificaría formalmente a tus padres el incumplimiento del fideicomiso, y se les daría la oportunidad de devolver voluntariamente los fondos. Si se negaran, el banco tendría que emprender acciones legales para hacer cumplir las disposiciones del fideicomiso. Como beneficiaria, formarías parte de este procedimiento. Me quedé en silencio, asimilando el peso de esta decisión. Recuperar los fondos del fideicomiso significaría enfrentarme públicamente a la traición de mis padres. Esto crearía una ruptura permanente en nuestra familia. Vanessa me vería sin duda como una persona vengativa y celosa. Mi familia al completo tomaría partido.
Pero la alternativa significaba renunciar a mi futuro educativo y permitir que mis padres y mi hermana se beneficiaran de su traición hacia mí y hacia los deseos de la abuela Evelyn. Necesito tiempo para pensar en esto, dije finalmente. El señor Jenkins asintió con comprensión. Por supuesto, se trata de una decisión importante con implicaciones de largo alcance. Sin embargo, debo informarle de que, como administrador del fideicomiso, estoy obligado a informar de estas infracciones al departamento legal del banco, independientemente de su decisión de participar. El proceso de recuperación puede continuar incluso sin su participación activa, aunque ésta reforzaría considerablemente el caso. Al salir del banco, mi mente daba vueltas con emociones contradictorias, la esperanza de recuperar el dinero, la ansiedad por las posibles consecuencias, la culpa por el impacto en mi familia, y, subyacente a todo ello, una ardiente sensación de injusticia que exigía una solución. Llamé a Taylor y le pregunté si podíamos tomar un café. Necesitaba hablar con alguien que me ayudara a considerar todos los ángulos de esta situación. Quedamos en una cafetería. Taylor escuchó atentamente mientras le explicaba lo que el señor Jenkins había descubierto. A ver si lo entiendo, dijo cuando terminé. Tu abuela estableció medidas de seguridad específicas para evitar precisamente lo que han hecho tus padres. El banco tiene autoridad para recuperar el dinero, y tú sigues sin estar seguro de si debes seguir adelante. Expresado así, mi vacilación parecía una tontería. Es mi familia, Ty. Seguir adelante con esto significaría posiblemente no volver a hablar con mis padres nunca más. Emma, te robaron, violaron los deseos de tu abuela, eligieron el lujo de Vanessa por encima de tu educación, y cuando se les enfrentó, amenazaron con desheredarte si no aceptabas en silencio su traición. Lo sé, pero no hay peros. ¿Querría tu abuela que sacrificaras tu educación para mantener la paz con personas que traicionaron sus intenciones? La respuesta fue inmediata. La abuela Evelyn valoraba la educación por encima de casi todo. Había trabajado incansablemente para crear oportunidades para ella y su familia. Se horrorizaría al saber que el dinero que había ganado con tanto esfuerzo se había desviado de su propósito original. Además, la abuela me había enseñado a respetarme a mí misma y a defender lo que era correcto, incluso cuando era difícil. Tienes razón, dije enderezando los hombros. Tengo que seguir adelante con esto, no solo por mi educación, sino porque es lo que la abuela hubiera querido. Ella puso esas medidas de seguridad por algo. Taylor me apretó la mano. No será fácil. Tus padres y Vanessa te harán sentir como el villano de esta historia, pero no lo eres. Les estás responsabilizando de sus actos de aquella noche. Hablé con el señor Jenkins y le informé de mi decisión de participar activamente en el proceso de recuperación. Me prometió ponerme en contacto con el equipo legal del banco, y me aconsejó que me preparara para lo que se avecinaba. Antes de colgar, le hice una pregunta que me rondaba la cabeza. Señor Jenkins, ¿por qué me está ayudando con esto de manera tan directa? ¿No va esto más allá de sus funciones habituales como director de banco? Hubo una pausa antes de que respondiera. Su abuela Evelyn era una de nuestras clientas más respetadas. Construyó su éxito basándose en la integridad y el esfuerzo. Cuando creó estos fideicomisos, me lo dijo personalmente. La educación de su nieta era su legado. Ver cómo ignoraban de forma tan descarada esos deseos. Bueno, digamos que me tomo muy en serio mis responsabilidades como agente fiduciario. Sus palabras reforzaron mi determinación. Ya no se trataba solo de mi futuro, sino de honrar el legado de la abuela Evelyn y defender lo que era correcto, sin importar el coste personal.
Mientras me preparaba para acostarme esa noche, saqué la carta que me había dejado la abuela y la releí. Una frase destacó con un nuevo significado. Recuerda que creo en ti sin reservas. No te defraudaré. Abuela, susurré. Por muy difícil que sea, llegaré hasta el final. A la mañana siguiente me reuní con Rebecca Chen, una abogada especializada en litigios fiduciarios que me había recomendado el banco. Su oficina transmitía competencia y discreción, justo lo que necesitaba para la batalla que se avecinaba. Basándome en lo que el señor Jenkins me ha contado y en mi revisión preliminar de los documentos del fideicomiso, la señora Wilson tiene un caso muy sólido. Rebecca me explicó con profesionalidad y compasión que mi abuela había creado un fideicomiso educativo blindado con protecciones explícitas contra precisamente lo que había ocurrido. Me describió el proceso que nos esperaba. Primero, el banco enviaría una notificación formal a mis padres en la que se detallarían las violaciones del fideicomiso, y se exigiría el reembolso de los fondos malversados. Mis padres tendrían 30 días para responder. Si no reembolsaban o llegaban a un acuerdo aceptable, se iniciarían los procedimientos legales. Esté preparada, me advirtió Rebecca. Una vez que sus padres reciban la carta del banco, es probable que se pongan en contacto con usted inmediatamente. Pueden intentar presionarla emocionalmente, manipularla o incluso amenazarla. Era crucial que, a partir de ese momento, toda la comunicación se realizara a través de mi oficina. Tenía razón. 3 días después, mi teléfono explotó con notificaciones, 12 llamadas perdidas de mi madre, 8 de mi padre, y un aluvión de mensajes de texto que iban desde confusos, ¿qué es esta carta del banco?, hasta airados, ¿cómo has podido hacerle esto a tu familia?, y manipuladores, tu padre tiene dolores en el pecho por el estrés que le estás causando. Siguiendo el consejo de Rebecca, envié un único mensaje de texto a mis padres. He contratado a un abogado por la malversación de mis fondos fiduciarios. Por favor, dirijan toda la comunicación a Rebecca Chen, de Chen Legal Associates. A continuación, les di su información de contacto. La respuesta fue contundente. Vanessa llamó gritando que estaba intentando arruinar su boda y su relación con Jordan. Mi madre dejó mensajes de voz llorosos afirmando que estaba destrozando a la familia por dinero. Mi padre envió un mensaje en el que decía que mis acciones habían confirmado que ya no me consideraba parte de la familia Wilson. Rebecca me ayudó a documentar todas estas comunicaciones, y me aconsejó que no respondiera directamente, ya que cada interacción se convierte ahora en una prueba potencial. Me explicó que dejáramos que fueran ellos los que revelaran sus prioridades y actitudes con sus propias palabras. Mientras tanto, la investigación del banco cobró impulso. Los registros financieros revelaron el alcance total del desvío. Se habían transferido $126.000 de mi fondo fiduciario para estudios durante 2 años, principalmente para financiar el BMW de Vanessa, $38.000 para el pago inicial del apartamento de Vanessa y Jordan, $40.000 para poner en marcha la empresa de Jordan, $25.000 para el anillo de compromiso de Vanessa, $20.000 para los depósitos de la boda de Vanessa en el extranjero, y $15.000 para artículos de lujo, incluidas las vacaciones en Europa de Vanessa y sus compras compulsivas. Cuando se les mostró este detallado informe, mis padres intentaron negociar y ofrecieron devolver $20.000 inmediatamente y el resto en un plazo de 10 años. Lo que haría que el dinero fuera inútil para mis necesidades educativas actuales. Esto no es una negociación, respondió Rebecca con firmeza. Se habían violado los términos del fideicomiso,
y se debía devolver el importe total en el plazo establecido por el banco. A medida que se intensificaba el proceso legal, también lo hacía la presión familiar. Los miembros de la familia extensa comenzaron a posicionarse. Mi tía Caroline, la hermana de mi madre, me llamó para regañarme por crear un drama tan grande, hasta que le expliqué con calma exactamente lo que habían hecho mis padres con la herencia educativa de la abuela Evelyn. Hicieron lo que ella pidió, dijo, cambiando su tono acusatorio por otro de sorpresa. Evelyn destinó específicamente ese dinero para tu educación, yo estaba allí cuando los creó. La tía Caroline se convirtió en una aliada inesperada. Me contó que ella también había experimentado un favoritismo similar durante su infancia. Mi madre siempre había sido la hija preferida de sus padres, recibía más atención, más oportunidades y más apoyo económico. Siempre me di cuenta de cómo trataban a Vanessa de forma diferente, pero nunca imaginé que llegarían tan lejos, admitió. Evelyn se pondría furiosa. Su apoyo reforzó mi determinación durante las semanas cada vez más difíciles que siguieron a ese momento. El banco congeló los activos restantes en las cuentas personales de Vanessa y en las cuentas conjuntas de mis padres que contenían fondos fiduciarios hasta que se resolviera el caso. Esta medida provocó otra ronda de llamadas y mensajes de protesta. Los proveedores de la boda de Vanessa amenazaban con cancelar sus servicios si no se realizaban depósitos adicionales. La incipiente empresa de Jordan se estancó sin más inversiones. Mis padres se enfrentaban a posibles sanciones económicas que iban más allá del simple reembolso de los fondos malversados. 2 meses después del inicio del proceso legal, el abogado de mis padres solicitó una reunión para llegar a un acuerdo. Rebecca me aconsejó que asistiera, pero me preparó a fondo. Apelarán a tus emociones, intentarán hacerte sentir responsable de su situación financiera. Recuerda que fueron ellos quienes crearon esta situación, no tú. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias del edificio de oficinas de Rebecca. Mis padres parecían más pequeños, de algún modo derrotados, pero aún así. Su abogado, un hombre agresivo con un traje caro y actitud despectiva, habló primero. Mis clientes están dispuestos a reconocer ciertas irregularidades en la gestión de los fondos fiduciarios. Comenzó como si caracterizara el robo como un descuido administrativo. Proponían un acuerdo por el que devolverían $75,000 inmediatamente y condonarían el resto en reconocimiento a la ayuda que habían brindado a sus hijos a lo largo de los años. La respuesta de Rebecca fue mesurada, pero firme. Esa propuesta era inaceptable. El fideicomiso no se creó para reembolsar al señor y la señora Wilson por cumplir con sus obligaciones parentales básicas, sino que se designó específicamente para la educación de Emma. Exigimos el reembolso íntegro de todos los fondos malversados, más los intereses especificados en el documento del fideicomiso y los honorarios legales incurridos en la recuperación. Mi padre se inclinó hacia adelante, el rostro enrojecido. Emma, sé razonable. Esta persecución vengativa nos llevará a la bancarrota. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres destruir a tu familia por dinero? Por primera vez en mi vida, vi claramente su manipulación. No se trata de dinero, papá. Se trata de honrar los deseos de la abuela. Se trata de lo que está bien y lo que está mal. Tú y mamá tomasteis decisiones deliberadas para dar prioridad a los lujos de Vanessa por encima de mi educación. Ahora estáis afrontando las consecuencias de esas decisiones. Mi madre empezó a llorar, una táctica que conmigo siempre había funcionado. Siempre hemos querido por igual a nuestras 2 hijas. Solo intentábamos ayudar a Vanessa a independizarse.
Tú siempre has sido tan capaz. Ser capaz no significa que merezca que me roben mi futuro. Respondí con calma. La abuela creía en la educación, quería que tuviera las oportunidades que me proporcionarían mis fondos fiduciarios. Tú nos has traicionado a ella y a mí. La reunión terminó sin resolución, pero marcó un punto de inflexión. Salí sintiéndome más fuerte, más clara y más segura de que estaba haciendo lo correcto, no solo por mí, sino también en honor a la abuela Evelyn. 3 semanas más tarde, ante los crecientes costes legales y la perspectiva de una batalla judicial pública que probablemente perderían, se rindieron. Acordaron devolver la cantidad total más los intereses y las costas judiciales. El dinero procedería de la hipoteca de su casa, la liquidación de inversiones y la devolución de muchas de las compras de lujo de Vanessa. La boda de Vanessa se redujo de una extravagancia en los Hamptons a una modesta ceremonia local. La empresa de Jordan tuvo que buscar inversores legítimos en lugar de depender de los fondos desviados de mi educación. El BMW se vendió y se sustituyó por un vehículo de ocasión más práctico. Durante todo este tiempo, experimenté oleadas de duda y culpa, cuestionándome si estaba siendo demasiado dura e implacable. Taylor y la tía Caroline me brindaron un apoyo emocional crucial, y me recordaron que hacer que las personas se responsabilicen de sus actos no era cruel, sino necesario. Lo que hicieron fue abuso financiero. Taylor me lo recordó durante uno de mis momentos de vacilación. Usaron su posición de confianza para dañar tu futuro. Defenderte no es venganza, es saludable. El día en que se restituyeron los fondos de mi fondo fiduciario para la educación, el Sr. Jenkins me llamó para informarme de que se había devuelto y asegurado la totalidad del importe. Con evidente satisfacción en su voz, me dijo: «Tu abuela estaría orgullosa de cómo has manejado esta difícil situación». Esa noche, sentada sola en mi apartamento, mirando el saldo restaurado de la cuenta fiduciaria en la pantalla de mi ordenador portátil, no sentí triunfo ni vindicación, sino una profunda tristeza por lo que se había roto irreparablemente. Había asegurado mi futuro educativo, pero a costa de mis relaciones familiares. Mis padres habían dejado clara su postura en un último correo electrónico enviado a través de su abogado. Consideraban mi acción legal una traición imperdonable a la lealtad familiar. Cumplirían con el acuerdo legal, pero no deseaban tener más contacto conmigo. El último mensaje de texto de Vanessa fue igualmente definitivo. Espero que tu preciado dinero te mantenga caliente por las noches en lugar de tu familia. No vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Cerré el portátil y me quedé de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. El camino que tenía por delante sería solitario, pero sería honesto, y por primera vez en mi vida, lo recorrería según mis propios términos, con mi integridad intacta. Han pasado 2 años desde que se restablecieron los fondos fiduciarios. Había completado mi máster en psicología educativa en Colia con honores, utilizando el dinero exactamente como quería la abuela Evelyn. La ceremonia de graduación fue agridulce. Asistieron la tía Caroline, Taylor y otros amigos, pero los asientos donde deberían haber estado mis padres y mi hermana permanecieron dolorosamente vacíos. El período inmediatamente posterior a la batalla legal fue el más difícil de mi vida. Las pesadillas me atormentaban. Cuestionaba constantemente mi decisión. El silencio de mi familia se sentía como una amputación, como un dolor fantasma constante donde debería haber conexión. 3 meses después del acuerdo, empecé a ver a una terapeuta, la doctora Ramírez, especializada en traumas familiares.
Ella me ayudó a comprender que la situación del fondo fiduciario era simplemente la culminación de patrones de toda una vida. Lo que estás describiendo es un sistema familiar con una dinámica de niño mimado y chivo expiatorio. Durante una sesión particularmente reveladora, me explicó que tus padres os habían asignado inconscientemente estos roles a ti y a Vanessa desde el principio. El incidente del fondo fiduciario simplemente hizo explícitos estos roles implícitos. A través de la terapia, empecé a reconocer cómo esas dinámicas familiares habían moldeado mi percepción de mí misma. Yo era la que siempre tenía que ser fuerte, independiente y no quejarse. Había interiorizado el mensaje de que mis necesidades eran secundarias, y que pedir lo que era mío por derecho era de alguna manera egoísta. Tus padres te enseñaron que el amor estaba condicionado a aceptar menos de lo que merecías, señaló la doctora Ramírez. Romper ese patrón es doloroso, pero necesario para tu bienestar a largo plazo. Poco a poco, construí una nueva red de apoyo, compañeros de clase que se convirtieron en amigos, profesores que se convirtieron en mentores y clientes de mis prácticas que me recordaban por qué había elegido este campo. Taylor siguió siendo mi roca firme, y la tía Caroline me proporcionó una conexión crucial con la historia familiar sin las dinámicas tóxicas. Un año después de graduarme, utilicé una parte de los fondos fiduciarios que me quedaban para crear una pequeña beca en la universidad en la que estudié. La beca Evelyn Wilson para la igualdad de oportunidades educativas proporciona ayuda financiera a estudiantes que, como yo, persiguen una educación a pesar de las dificultades familiares. Es una pequeña forma de extender el legado de mi abuela más allá de mi propia educación. Mi vida profesional floreció cuando empecé a trabajar con adolescentes en situaciones de conflicto familiar y transición educativa. Mi experiencia personal me proporcionó una visión única de sus dificultades, y me llena de satisfacción poder ayudar a los jóvenes a reconocer su propio valor y defender sus necesidades, habilidades que aprendí por las malas. Sigo pensando casi a diario en mis padres y en Vanessa. Las pasadas Navidades envié tarjetas a ambas casas, y me las devolvieron sin abrir. He aceptado que quizá nunca llegue la reconciliación, aunque he dejado la puerta entreabierta por si alguna vez deciden atravesarla con verdadera responsabilidad. La oportunidad inesperada de poner a prueba esa posibilidad llegó hace 8 meses, cuando murió mi abuelo, el padre de mi padre. En el funeral vi a mi familia por primera vez desde que comenzara la batalla por el fondo fiduciario. Mi padre me saludó con un movimiento de cabeza rígido. Mi madre no me miraba a los ojos. Vanessa, visiblemente embarazada, se quedó al otro lado de la sala mientras salíamos de la capilla. Sin embargo, Vanessa se acercó a mí en el vestíbulo. Su expresión era indescifrable cuando se detuvo ante mí. «Tienes el pelo diferente», dijo, una observación extrañamente mundana dadas las circunstancias. «Sí», respondí, sin saber cómo manejar esta interacción inesperada. «Enhorabuena por el bebé», asintió con una mano apoyada en su vientre redondeado. «La empresa de Jordan quebró y se marchó hace 6 meses». Su voz sonaba plana, desprovista de la animación que siempre había caracterizado su forma de hablar. «Lo siento». «¿De verdad?», preguntó finalmente, mirándome a los ojos. «Lo siento, quiero decir». La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de una historia tácita. ¿Lamentaba que su vida cuidadosamente construida se hubiera desmoronado? ¿Lamentaba que el hombre al que nuestros padres habían desviado los fondos para mi educación la hubiera abandonado? ¿Estaba experimentando la reivindicación que algunos podrían esperar? Sí, respondí con sinceridad.
Nunca quise que fueras infeliz, Vanessa. Solo necesitaba defender lo que era correcto. Algo brilló en su rostro, no perdón, todavía no, pero tal vez reconocimiento. Mamá y papá vendieron la casa y ahora viven en un condominio, ahora están en un apartamento. Hizo una pausa. He vuelto a la habitación de invitados hasta que nazca el bebé. No nos abrazamos ni prometimos llamarnos, pero, cuando se dio la vuelta para marcharse, dijo en voz baja: «Tienes buen aspecto, Emma. Me alegro de que te haya salido bien lo de Colombia». No fue una reconciliación, pero sí un reconocimiento. La primera grieta en el muro de silencio. De pie ante la tumba de la abuela Evelyn después del funeral, reflexioné sobre todo lo que había sucedido desde su muerte. La traición y la pérdida me habían transformado de formas dolorosas y profundas. Había descubierto reservas de fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Había aprendido a valorarme, incluso cuando aquellos que más deberían haberlo hecho no lo hacían. «Tenías razón, abuela», susurré a la lápida de granito. «La educación es transformadora, pero no solo de la manera que esperabas. Las lecciones más importantes no venían de los libros de texto ni de los profesores, sino de mantenerme firme ante la manipulación, de reconocer que a veces el amor requiere límites difíciles, y de comprender que la verdadera familia, ya sea por lazos de sangre o por elección, nunca te pide que sacrifiques tus necesidades fundamentales ni tu dignidad para ser aceptado». Puse rosas blancas en su tumba y hice una promesa silenciosa de seguir honrando su legado, no solo a través de mi educación y mi carrera, sino también viviendo con la integridad y el respeto por mí mismo que ella me había enseñado. Mientras caminaba de vuelta por el cementerio, con el crujido de las hojas otoñales bajo mis pies, sentí una paz que hacía tanto tiempo que había estado ausente. El camino por delante seguía siendo incierto, pero lo estaba recorriendo a mi manera, con la dura sabiduría guiando cada paso. La familia puede ser nuestra primera comunidad, pero no tiene por qué ser la única. A veces, el regalo más valioso que podemos hacernos es el valor de reconocer cuando aquellos que deberían cuidarnos se han convertido en aquellos que nos hacen daño, y la fuerza para establecer límites que protejan nuestra dignidad y nuestro potencial. No es egoísmo ni venganza, es supervivencia, es crecimiento, es la base necesaria para construir una vida auténtica y con sentido. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre mantener la paz y defender lo que es correcto? Me encantaría conocer tus historias en los comentarios. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos hacen crecer. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón «Me gusta» y suscríbete para conocer más historias de resiliencia y autodescubrimiento. Y recuerda, elegirte a ti mismo no es egoísta, a menudo es el primer paso para convertirte en quien estás destinado a ser. Gracias por escucharme y te deseo el valor necesario para honrar tu valía en todas las relaciones que dan forma a tu vida.